Abrimos el noticiario el día de hoy dándole a conocer el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo el día de ayer. Muñoz Ledo, un protagonista de la vida política del país en el último medio siglo. Vamos a hablar sobre su legado con alguien que lo conoció muy bien, lo conoció como rival y lo conoció también como amigo. Me refiero a Arturo Núñez, ex gobernador de Tabasco, ex director general del Instituto Federal Electoral y también expresidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días, gusto saludarte. Pascal, buenos días. Mucho gusto en saludarte y pues lamentando como todos el fallecimiento del licenciado Muñoz Ledo. Pues cuéntanos qué es lo más relevante de su trayectoria, qué es para ti su legado y cuáles son las historias que podrías compartir con nuestra audiencia del tiempo que te tocó conocerlo. Sí, muchas gracias, Pascal. Mira, las circunstancias de la vida y de la política nos pusieron al licenciado Muñoz Ledo y a mí como adversarios durante 12 años, en diversas posiciones públicas él, en diversas posiciones públicas yo, él del lado opositor, formando parte de manera destacada de la corriente democrática de la que fue fundador, y un negociador muy importante en todo el proceso de transición democrática. Durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo fue nuestro encuentro cotidiano en posiciones políticas distintas, pero con el compromiso de luchar por la democracia por México. Lo vi siempre lúcido, siempre haciendo propuestas innovadoras. Lo vi con actitudes de hombre de Estado. Pascal, debo dar cuenta de ello. Te quiero narrar particularmente que con motivo de la irrupción del EZLN en 1994 y unos días después como el asesinato del licenciado Colosio, el país se tensó. El licenciado Muñoz Ledo era representante del Senado, primera minoría en el Consejo General del IFE. Yo era director y las fuerzas políticas acordaron iniciar un conjunto de negociaciones para distensionar el país y para salir encontrado a la crisis que derivaba de la irrupción zapatista y del asesinato del candidato presidencial del PRI. Y te narro, hubo que integrar un nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral, la primera generación denominada de consejeros magistrados, en donde todos obligadamente eran abogados, se cambió por una nueva generación donde podía haber, entre otras muchas profesiones, pero además los partidos contribuyeron a hacer propuestas para integrar ese consejo. Y ahí recuerdo al licenciado Muñoz Ledo particularmente haciendo propuestas que no eran andar buscando acomodar a fichas del PRD, del cual formaba parte él en aquel entonces. Te puedo mencionar el caso de quien fue un espléndido consejero de aquel consejo, como otros 5 más que hubo en aquella época, que fue Fernando Sertuche Muñoz, ya fallecido. Fernando fue subsecretario del Trabajo junto con el licenciado Muñoz Ledo en el gobierno del presidente Echeverría, y independientemente de que tenía afiliación priista, era un gran mexicano. Tan lo era que además de ser consejero ciudadano en aquel momento, posteriormente José Woldenberg lo invitó de secretario ejecutivo del IFE, y quien lo propuso fue Porfirio, y no porque fuera su amigo, y no porque fuera priista, sino porque Fernando era un gran mexicano que podía garantizar, como los demás que integraron el Consejo, la imparcialidad que tanto se exigía en la toma de decisiones del Instituto Federal Electoral. Y ahí hay una prueba clara de que no andaba con grillas, con propuestas de acomodos, con cuoteos, sino pensando en resolver los problemas y en sacar adelante a México. Lo Otro que momento, acabas de sí, relatarnos es pues el perfil de un hombre de Estado, Arturo. exactamente. Uh-huh. Otro momento estelar de nuestro trato fue la reforma de 1996. Uh-huh. Yo era subsecretario de Gobernación, el licenciado Emilio Chefe secretario, el presidente Ernesto Zedillo, y fue una reforma que Zedillo había pedido que fuera definitiva,
no en el sentido de que fuera la última reforma en la historia de México, sino lo que quería decir con ese calificativo era que fuera una reforma que tuviera el voto del PRD, porque las 3 reformas que hicimos durante el gobierno del presidente Salinas, la de 89-90 que creó el IFE, la de 93 que suprimió los colegios electorales, la de 94 de emergencia que cambió el consejo, permitió la observación internacional, ya en gobernación el secretario Jorge Carpizo. El PRD participó en las negociaciones, en las 2 primeras no votó, en la de 89, 90, 93 a favor, y en la de 94 se dividió, hubo quienes votaron a favor y otros en contra. Entonces Zedillo quería una reforma que tuviera el consenso y lo logramos a nivel constitucional. Es la única reforma que tuvo unanimidad. Y en esa negociación cotidiana a mí me tocaba tener la interlocución con los presidentes de los 3 partidos en aquel momento, Santiago Oñate Laborde por el PRI, Porfirio Muñoz Ledo por el PRD y Carlos Castillo Peraza por el PAN. Sí. Una espléndida mesa con gente también con condición de estadista, y sin lugar a dudas el que mayor propuestas hizo, el más activo, fue Porfirio Muñoz Ledo. Pues qué tripleta de dirigentes se vivió en aquel momento clave de nuestra historia política reciente. Arturo, permíteme hacer una pausa obligada y me gustaría que conversáramos sobre un momento clave de la historia de Porfirio Muñoz Ledo, que tú viste muy de cerca, que es pues la instalación de la Cámara de Diputados en 1997. Si quieres, platicamos de eso al regresar. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Estamos conversando con Arturo Núñez sobre la vida de Porfirio Muñoz Ledo y nos comentabas, Arturo, el papel destacado que tuvo en la reforma político-electoral de 1996, la cual se aplicó por primera vez en la elección de 1997 y fue una elección, pues es así histórica, aunque luego tiende a exagerarse el uso de ese adjetivo, pero lo digo porque pues fue la primera legislatura en la que el PRI en muchas décadas no tuvo mayoría y pues tú y Muñoz Ledo tuvieron ahí pues encuentros, desencuentros y en todo caso una participación de ambos muy, muy relevante en la instalación de la Cámara. Efectivamente, Pascal, nada más quisiera terminar respecto de la reforma 96 por señalar un ejemplo concreto en donde Porfirio Muñoz Ledo y Santiago Oñate fueron los autores de la iniciativa original. Ya el Senado se había abierto a los llamados senadores de primera minoría por entidad federativa, pero no era suficiente y había la disposición de abrir a la pluralidad de México al Senado, y ellos propusieron la circunscripción nacional para elegir 32 senadores, que si bien rompía el principio de la igualdad de representación por entidad federativa basado en el modelo americano, tuvo sin embargo la gran aportación de abrir con mayor plenitud al Senado a la nueva pluralidad de México. Efectivamente, la reforma de 96 había sido consecuencia de que el propio presidente Zedillo, ya en funciones, había dicho: mi elección fue legal, la de 94, pero no fue equitativa, y tenemos que hacer una elección equitativa. La reforma de 96 superó el objetivo solo de la equidad, pero estableció condiciones de financiamiento y de acceso a los medios de comunicación muy equitativos, y integró y consolidó un sistema de justicia electoral y permitió atraer los casos electorales agotados en los estados al Tribunal Federal y no vía las concertaciones. Tuvo muchas innovaciones. Como consecuencia de todo ello, de todavía la secuela del error de diciembre, que al final logró superar el presidente Zedillo con un crecimiento del 7%, sin embargo, en 97 efectivamente hubo 2 claras expresiones de que habíamos logrado cambiar las reglas del juego y la situación real del país. Una, la que has mencionado, por vez primera no hubo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y el supuesto bajo el cual se constituía su órgano de gobierno, igual que en el Senado, era que hubiera una mayoría absoluta para encabezar la gran comisión.
La otra muy trascendente innovación fue la elección por vez primera del jefe de gobierno del Distrito Federal, que lo resultó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando se conocieron los resultados y la correlación de fuerzas reportaba que no había mayoría absoluta, era claro que ya no había fundamento jurídico para que la gran comisión funcionara y había que encontrar un mecanismo diferente. Yo tuve una primera cena todavía como diputados electos en el restaurante Suntory del Valle con el licenciado Muñoz Ledo y hablamos de planes conjuntos de lo que íbamos a hacer en la nueva realidad de la Cámara. Uh-huh. Debo decirte, y es la primera vez que lo comento, Pascal, que cuando fui a acuerdo con el presidente Zedillo, me dijo, no, Arturo, el acuerdo es con el PAN, yo lo estoy llevando directamente con el presidente del partido, Felipe Calderón, y cesa esa interlocución con el licenciado Muñoz Ledo. Yo quedé atado de manos, en el PAN había un conflicto interno, Carlos Medina Plasencia, el coordinador de los diputados del PAN, no le hacía del todo caso a su líder Felipe Calderón, así que lo que Calderón acordaba con Zedillo no necesariamente bajaba a la bancada del PAN, y ante la falta de respuesta nuestra, pues el licenciado Muñoz Ledo el 15 de agosto constituyó, 15 días antes de la toma de posesión de los diputados, el bloque opositor, formado además del PRD y el PAN, en aquel momento por el PT y el Verde, que también tuvieron acceso a la Cámara de Diputados, y tuvimos un momento muy tenso en la negociación para integrar cuál sería el mecanismo de emergencia que gobernaría la Cámara. La verdad es que al principio las oposiciones entusiasmadas por el triunfo y la nueva correlación de fuerzas, pues no solo querían llenar el vacío legal que había para constituir el órgano de gobierno, sino hacer una mesa directiva de un año, cuando todavía la ley, ahí sí no había vacío, era de un mes, uh-huh, y tomar otras decisiones en un paquete que para nosotros era intransitable. Entonces nosotros dijimos que estábamos obligados a encontrar una solución respecto de cómo reemplazar la Gran Comisión como órgano de gobierno de la Cámara, pero no aceptar de entrada en la casa de la ley, violar la ley en otros temas en donde no había vacío. ¿Cómo se destrabó, Arturo? ¿Cómo se destrabó? Me queda en este bloque del programa un minuto. Si quieres podemos comenzar a abordarlo y luego le seguimos después de un corte. Sí, muy rápidamente. Lo que tomamos fue un mecanismo consultivo, uh-huh, en la propia Cámara que se había creado siendo líder del PRI, Fernando Ortiz Arana, que se llamaba la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que era pero era plural, pero era un órgano consultor de la Gran Comisión, que era formada solo por priistas, que era el partido de la mayoría. Y entonces la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, por un acuerdo aprobado por unanimidad, la Cámara tuvo órgano de gobierno, y establecimos algunas otras reglas. Originalmente el entendimiento era que PRD con el licenciado Muñoz Ledo al frente, PAN con Carlos Medina al frente y el PRI conmigo al frente, nos turnáramos cada año la presidencia de la mesa directiva, y lo que convenimos fue que fuera cada 6 meses, y así se y logró que no solo fuera entre 3 partidos, sino entre 5. Sí, una crisis constitucional. Si quieres, después de la pausa seguimos conversando sobre Porfirio Muñoz Ledo. Con mucho gusto. Regresamos Pascal. enseguida. Le agradezco mucho a Arturo Núñez que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación sobre el legado de Porfirio Muñoz Ledo. Arturo, un momento importante es la instalación de esa 57 legislatura, en la que Muñoz Ledo responde el informe del presidente Zedillo y pues hace una serie de puntualizaciones y descripciones de la nueva realidad política que se inauguraba ese día. Mire, efectivamente llegamos a resolver todos los problemas de arranque para la instalación de la Cámara, pero hubo un punto que se nos tensionó, uh-huh, que era respecto del contenido del discurso de quien presidiría la Cámara. Uh-huh. Se decía que había vetos para que no lo fuera el licenciado Muñoz Ledo.
No fue así. Lo que ocurrió es que él decía que iba a hacer un discurso crítico y la ley hablaba de que el presidente del Congreso en ese momento, que no hablaba a título personal, que no hablaba a título de su grupo parlamentario, que no hablaba solo por los diputados, sino por el Congreso, por 628 legisladores, debía ser un discurso conciso y general, creo que es los términos que dice la ley. Y él proponía que hubiera un discurso de cada fracción parlamentaria ante el presidente Cedillo, cosa que no contemplaba en aquel momento la ley, o que él resumiera las posiciones de todos. Ese fue el punto tenso por el cual nosotros no nos presentamos, además de que hubo el colegio electoral anterior, cambió la fecha para ampliar el momento en que debíamos instalar la cámara por un día y se asumió que era un madruguete que queríamos dar los priistas. Fue una forma que nos quisieron ayudar los de la legislatura anterior, los priistas, y bueno, eso tensionó brutalmente la situación. Nosotros decidimos no presentarnos, decíamos que había habido una mayoría de cachirulos cuando se instaló la Cámara presidida por Eliseo Muñoz Ledo, y finalmente consideramos que nuestra propia presencia pues echaba por debajo la versión de que no había mayoría y decidimos finalmente ir. La bancada priista se rehusó a que nos tomara la protesta Eliseo Muñoz Ledo y fue uno de los vicepresidentes, si mal no recuerdo, del PT. Y del 15 de agosto que se constituyó al 4 de diciembre que tronó, el bloque opositor tuvo un control muy decisivo en el inicio de los trabajos de la 57 legislatura. Sobre la marcha fuimos construyendo acuerdos. Ese desencuentro inicial no fue situación para que no los hubiera, y quizá para los efectos de lo que estamos platicando, la culminación de ese esfuerzo colectivo en el que también participaba Medina Plasencia, Santiago Oñate por el PAN, además de Muñoz Ledo, Pablo Gómez por el PRD, conmigo iba Mariano Palacios y yo, y había una gente que estaba de estratega fundamental, que sabía mucho del parlamentarismo, José Luis Lamadrid Sauza, y llegamos a culminar en 1999 la nueva ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que ya permitió una presidencia de la mesa directiva por un año, que sustituyó la Gran Comisión legalmente, no por la CRIP, la Comisión de Régimen Interno, sino por la Junta de Coordinación Política, y que le ha dado institucionalidad a la vida parlamentaria en la Cámara de Diputados. Yo alguna vez escribí un ensayo, Pascal, denominado El costo de la imprevisión. Nos empeñamos afanosamente por modificar las leyes de acceso al poder político, que son las electorales. Hicimos reformas cada año, vacilaban de que así como había miscelánea fiscal anual, debería haber miscelánea electoral anual, y finalmente no modificamos en la misma medida las reglas de ejercicio del poder. Sí. Y por eso, ante una nueva realidad plural que irrumpe en la Cámara de Diputados, la Cámara no estaba prevista porque el órgano de gobierno lo constituía solo el partido con mayoría absoluta. Al no haberlo, fue que sobrevino la crisis inicial. Pero en esas negociaciones, Porfirio fue también un hombre clave para, en el momento culminante del problema, buscar soluciones y ayudar a construirlas. ¿Qué opinas, Arturo, de la última parte de su vida? Le pone la banda presidencial al presidente López Obrador y luego pues se vuelve un hombre muy crítico del presidente. ¿Qué opinión te merece esta etapa de la vida de Muñoz Ledo? Bueno, en primer lugar, yo creo que Porfirio fue congruente. Era un hombre demasiado racional para dejarse ir solo por las emociones y el triunfo partidista, y en ese sentido él se mantuvo leal a sus convicciones. Y por otra parte, creo que el nuevo gobierno, que todavía está en el ejercicio, dejó mucho que desear y quedó muy por debajo de las expectativas que había generado para México, y sigue quedando bajo.
y creo que Porfirio pues tomó la decisión, lo indignó la posición en el tema migratorio ante Estados Unidos. No sé si recordarás que fue personalmente a la frontera sur a hacer una visita, cuál era la situación en que estaban los migrantes en Tapachula y en las distintas estaciones migratorias. Yo creo que fue un hombre congruente toda su vida. Y no obstante haber sido adversarios 12 años, terminamos siendo muy buenos amigos. Me acompañó en mi toma de posesión como gobernador de Tabasco y estuvo en los 6 informes de gobierno. Una Navidad, sin previo aviso, se me presentó, andaba en silla de ruedas, que había tenido algún problema de salud, y la pasó con mi familia. Entonces yo tengo grandes recuerdos con Porfirio Muñoz Ledo, el adversario, y con Porfirio Muñoz Ledo, el amigo. Pues Arturo, te agradezco mucho todas estas anécdotas, incluso las revelaciones que nos has hecho en esta plática y bueno, pues vamos a ver ahora los homenajes que se hacen a Porfirio Muñoz Ledo. Una pregunta rápida, ¿te parece que debiera ser inhumado en la rotonda de las personas ilustres? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Bueno, Fue pues el promotor más entusiasta de la reforma del Estado que lamentablemente no cuajó. te agradezco mucho, Arturo, te mando un abrazo. Gracias, Pascal. Un abrazo afectuoso. Gracias. Arturo Núñez, exgobernador de Tabasco, exdirector general del IFE y también expresidente de la Cámara de Diputados.